Hola, Dios les bendiga en tiempos de milagros en esta hora. Bienvenidos sean todos. La gloria es para el Señor. Desde aquí de Bogotá, Colombia, estamos en la iglesia primitiva Fuente de Vida, dando gloria y honra al Señor. Así que en esta tarde queremos contar uno de los testimonios también tremendos que Dios ha hecho en nuestras vidas y que también hoy lo hace en tu vida. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por este lindo y maravilloso tiempo, tiempos de milagros. Dios, cuando nos llama, Él nos ayuda y Él nos abre los caminos. Pero también viene el tentador para echarnos zancadillas, para que nosotros no continuemos el llamado del Señor. Y hoy nuestro testimonio es muy, muy hermoso, muy poderoso, porque ahí fue donde nosotros fuimos probados y en realidad pudimos pasar. La pastora comienza contando. Sí, gloria a Dios. Nosotros tuvimos que irnos nos fuimos para el norte porque nos salió un trabajo de cuidar un edificio y nos fuimos para el norte y allá a cuidar. Teníamos los dos niños mayores y nos tocó, teníamos los tres, los dos mayores y la niña, y nos tocó dejarlos a ellos internos en un internado porque no nos recibían sino solamente con uno. Fue muy tremendo porque fue una lucha tremenda, pero gracias a Dios que la pudimos pasar, ¿verdad? Sí, es algo bien importante poder entender este testimonio porque Amén. En realidad nosotros no teníamos dinero, nos salió un trabajo que iba a dar un edificio, nos tuvimos que someter a varias situaciones porque no nos recibían allí a todos y entonces nos tocó internar a nuestros hijos, los dos más grandes, y quedarnos con uno, ¿cierto? Con la niña. Nos quedamos con la niña y allí estábamos, teníamos que someternos allí al trabajo, teníamos que trabajar de noche porque por ahí hasta la 1 de la mañana habría que abrir el garaje para que entraran las personas y al otro día yo tenía que madrugar a trabajar, sí, pero un poquito esforzado que teníamos que hacer, pero lo estábamos haciendo. Amén. Y cuando de pronto estábamos ahí, bien contentos, bien alegres, entonces ¿quién fue el que llegó? El tentador. Y la pastora sigue contando. Y resulta que entonces había uno de los señores, uno de los dueños de uno de los apartamentos, me dijo, ay, usted me puede hacer el favor y me arregla, llegó por la noche, y me dice, me puede hacer el favor y me puede aspirar el carro un momentico, es que mañana tengo que salir a las 4 de la mañana. Yo le dije, claro, sí, señor. Él era un militar. Le dije, claro, sí, señor, con mucho gusto. Dijo, mira, acá le dejo las llaves y le dejo la máquina de aspirar, una máquina manual. Y yo le dije, claro, sí, señor, con mucho gusto. Mañana se lo tengo. Y resulta que yo me levanté a las 4:30, me levanté a limpiar el carro. Yo entré a limpiar el carro, abrí las puertas y todo. Y resulta que en la primera, aquí en la silla donde va el conductor, y resulta que yo llegué y levanté el tapete. Y yo que levanto el tapete encuentro una bolsa, esas bolsas de hoy en día que son de papel. Y ahí venían como 3, 4 bajos de billetes, pero todos eran verdes. Y yo vi que tan raro cuando yo veo en el otro puesto y fui hacia la parte de atrás y también, y no solamente resulta que eso, entonces yo fui y los puse en el capó y los saqué, los puse los paquetes ahí en el capó, o sea, puse como 3 o 4 paquetes ahí, 2 de aquí y 2 de acá, y los puse acá en el capó, y yo que pongo esos tapetes en el capó y todo eso, bueno, y ya terminé de limpiar y todo, y entonces yo me entré. Resulta que la niña se despertó porque yo estaba con ella y me dice, ay, mamita, tuve un sueño. Yo le dije, ¿qué pasó, mamita? Dijo, mira que un señor, me decía así bien pequeñita la niña, como unos 6 años, me dijo, un señor entró y dejó un señor feo y dejó una bolsa, iba a darle una bolsa a su merced. Le dije, ¿qué pasó? Y dijo, y vi un señor blanco, vestido de blanco, y él lo sacó, le dijo que no, que se fuera, y se fue. Entonces damos gloria a Dios porque mire lo que pasó. Entonces yo le dije a mi esposo llegó por la noche y le dije, mire, y le conté qué había pasado y le mostré. Dijo, ay, esos son dólares, no, mira, toca entregarlos. Entonces yo le dije, sí, estoy esperando que el Señor llegue.
Y llegó él y nada, no dijo nada. Al tercer día, al segundo día y al cuarto día, y casi 8 días con ese dinero ahí. Entonces eso venía el enemigo y me hablaba, me decía que viniera, que cogiera ese dinero, que me iba a pasar, que eso no me iba a pasar nada, que él ni se acordaba de eso. Y sí, él no se acordaba de eso. Y entonces yo le decía a mi esposo, ¿qué era lo que me decía? Pues yo había conocido a Jesús Sí. y sabía quién era Jesús para con nosotros, y Dios había hecho una transformación en mi vida. Amén. Y yo sabía que lo que Jesús nos traía para nosotros era mucho mejor que lo que nos estaba ofreciendo el enemigo, ¿cierto? Entonces comenzó a adentrar ese temor de Dios en mi vida, y yo quería que mi esposa sacara ese dinero de ahí porque sentía algo tremendo. No quería que ese dinero existiera ahí, y era harto dinero, eran paquetes y paquetes y paquetes de dólares. Amén. Yo sabía no sabía cuánto dinero había ahí, pero era mucho dinero. Entonces me daba cuenta que nos íbamos a meter en problemas, y yo lo que le decía a mi esposa era que cuando llegara ese señor entregara ese dinero. Pero el hombre llegaba y pasaba otra vez, y así duró durante 8 días, hasta que ese día me tocó llamar a mi esposa y le dije: ¿va a entregar ese dinero o yo tengo que hacerlo? Pero ella era la que tenía que entregarlo, ¿sí? Amén, sí. Entonces yo como veía que él no preguntaba, llegaba, salía, entraba y salía, no, pero el enemigo sí me hablaba a mí, me decía: coge ese dinero, hable a su esposo, vaya a saque sus otros hijos, sáquelos de estudiar y se van. Eso nadie les va a decir nada porque nadie se va a dar cuenta. Entonces nosotros nos damos cuenta cómo hace las cosas el enemigo, ¿verdad, pastor? Sí, así es. Cómo hace las cosas, ¿no? Porque él se cuenta que él no era que yo lo iba a hacer, sino que él fue el que vino a tentar. Muchas veces uno dice que no, que es pecado ir a hacer otra cosa, pero mire, si se dan cuenta, entonces uno se da cuenta ahí cómo trabaja el enemigo. Así que no debemos de ponerle cuidado a eso, sino debemos esperar. Estamos en una situación muy terrible, y como mamá, y yo sé que aquí todos los que me ven como papá y como mamá nos están viendo, nos van a ver, pues es muy terrible, porque no, en una situación tremenda, uno de mamá piensa mucho en sus hijitos, y uno que estará haciendo, pobrecitos, ellos por allá no teniendo la culpa de nada, yo queriendo estar con ellos queriendo estar conmigo, y no podíamos. Pero sí, el enemigo abusaba de eso, y el enemigo muchas veces abusa de uno porque lo ve en una situación mal, pero hay que animarnos y decirle: en el nombre del Señor, no, usted y yo tenemos temor de Dios, no, el Señor no permite que hagamos nada indebido. Viene, como dice la palabra del Señor, viene la tentación, pero no debemos de caer en la tentación. Viene la tentación, ¿verdad? Pero no podemos caer así es, en la pastora, tentación. es tanto que el enemigo siempre busca la ocasión de poderlo tentar en el momento en que más está necesitado. Y eso era lo que nosotros estamos muy, pero muy necesitados, pero en ese momento también teníamos el temor de Dios en nuestras vidas. Amén. Porque sabíamos que ese dinero era mal habido. No sabemos de dónde vendría, pero sabíamos que era mal habido ese dinero. Porque un dinero no llega así de la noche a la mañana, ni se lo van a colocar en las manos así. Entonces el enemigo nos estaba probando, buscó la ocasión en el momento en que estamos. Yo pienso que de ese momento, dependió nuestro ministerio. Amén. Para servirle al Señor. Porque nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser transparentes, no solamente delante de los demás, sino también delante del Señor. Primeramente, sí, amén, pastor. Primeramente delante de Dios, porque Él está mirándonos a los buenos y a los malos. Y también pues ese dolor que yo tenía allá, y llegó y yo le entregué la plata y dijo: ay, gracias. Eso me palmeteó, me dio palmadas en la espalda, me dijo: muchas gracias, pero no me dio nada. Y yo me quedé, fue más aburrida, porque yo dije: ay, miren, este señor tan desagradecido, en vez de darme algo, no me dio nada. Pero la palabra de Dios dice la palabra del Señor, que la bendición de Jehová es la que enriquece.
no es añade una tristeza. otra, no añade tristeza. Entonces ahí es donde nos damos cuenta, y la gloria es para el Señor, que nosotros tenemos que de verdad estar en el Señor, esperar en el Señor, confiar en el Señor, creer en el Señor y ser fieles al Señor. Así que le damos ánimo y fortaleza a todos aquellos que están pasando por una necesidad, y vamos a orar, a darle gracias al Sí, Señor. pastora, en verdad que ese día yo me sentí más dichoso, me sentí libre, porque en verdad ese dinero desapareció de nuestras vidas. Amén. Y pudimos pasar esa prueba, y en verdad hoy nos encontramos alabando y glorificando el nombre del Señor. Al Señor, amén, aleluya. Gracias, damos gracias al Señor, y vamos a orar por su situación. Si en este momento estás en una situación económica, solo créele a Dios Todopoderoso, que Él te saca de ahí donde está. Él suple la necesidad, o tal vez tienes que pagar alguna cosa, alguna deuda, o tienes algún compromiso. Dios te va a hacer ese milagro, porque en este momento estamos en tiempos de milagros, y cree, porque el Señor es el que hace milagros. Amén. Señor, gracias, Padre. La bendición tuya es la que enriquece y no añade tristeza. Mire la angustia de esta mujer, de este hombre, de esta familia. Padre de la gloria, yo te doy gracias, cúbrelos, ayúdalos, y así, Señor, porque tú eres el Dios de ayer y de hoy, de siempre, Señor. Te bendecimos, te adoramos y te damos mil gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga, Dios les continúe bendiciendo. Dios los bendiga, Dios los guarde. Tiempos de milagros. Amén.